Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivar de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el lunes 11 de julio del año 2022 y comienzo por hacerte la recomendación que siempre le doy a las personas que me preguntan cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCA Legal, porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo fijo que necesitas para obtener la certificación laboral. En pantalla tienes un número telefónico para que escribas por WhatsApp y ellos te van a dar tu primera cita, que es totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es lunes 11 de julio del año 2022 y antes de presentar nuestro primer segmento, que es con Iván Ballesteros en plomo y candela, bueno, hay que darle hoy nuevamente las gracias a Estados Unidos, que protege a los venezolanos, porque el TPS es una realidad nuevamente. Y a partir del mes de septiembre, que era la fecha final, era la fecha en la que supuestamente terminaba el periodo de protección, comienza nuevamente para los venezolanos otro año y medio de protección. Así que hoy lo anunciaron y en la parte número 3, en el segmento número 3 del programa, vamos a tener a nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes, que va a explicar todo acerca de esta buena noticia. Gracias a Estados Unidos nuevamente por entender el problema de los venezolanos y seguir protegiendo a todos los que nos encontramos aquí en esta tierra de libertad. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Iván Ballesteros, que ya está con nosotros conectado. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Iván. Agárrate, y específicamente en plomo y candela. Espero que hoy el internet no vaya a fallar. Sí, vale, porque nos dejaste ahí guindando, ahí así en ascuas el miércoles, pero bueno, fue el miércoles, ¿no? ¿Era el miércoles? Sí, el miércoles pasado que hicimos el programa. El miércoles, que fue además un día noticioso y yo voy a comenzar el día de hoy con un temita que no quise tocar el jueves, pasó el miércoles, porque yo estaba esperando que se desarrollara mejor la situación, Iván, porque hay noticias que hay que dejarlas. Tú sabes que yo creo que los hechos y las noticias son como los seres humanos, que tienen como vida propia y hay que dejarlos como formarse. Y efectivamente esto tomó un giro importante y quiero compartirlo contigo y con nuestros seguidores. El tema de Carlos Lanz y las revelaciones que hizo el Ministerio Público, específicamente Tarek William Saab, el miércoles, mientras nosotros estábamos hablando, estaban pasando cosas, Iván, ¿no? Tarek William Saab dio una rueda de prensa el miércoles pasado que dejó a todo el mundo en shock, porque mucha gente no se acordaba quién era Carlos Lanz, pero porque mucha gente no se acuerda del secuestro de William Frank Nihouse, que
era un industrial, presidente de Owens, Illinois, en Venezuela, un ciudadano estadounidense que fue secuestrado en Venezuela. Y empresa expropiada por Chávez. No, él fue secuestrado en Venezuela. Sí, pero la empresa para la que trabajaba la expropió Chávez. La expropió Chávez, pero este señor fue secuestrado en la época de Carlos Andrés Pérez. Y fue el secuestro más largo de la historia porque duró un poco más de 3 años. Al final, pues, además que el secuestro se resuelve de una manera casual, porque en el lugar donde lo tenían secuestrado, pasaron por ahí unos guardias nacionales y él aprovechó y gritó, soy ni hao, gritó, con el pelo largo. La verdad que es una historia bastante particular y bueno, parece una historia para Netflix, que me extraña además que Netflix no la haya tomado o nadie la haya escrito para Netflix. Bueno, el hecho es que este es el caso por el cual fue detenido el padre de Jorge Rodríguez, que por torturas lo asesinan. En esa época no se llamaba DICIP, ¿cómo se llamaba? Creo que era la DIGEPOL. DIGEPOL. Exacto. Y bueno, por cierto que quienes lo asesinaron fueron enjuiciados y se hizo justicia en ese caso, estuvieron presos, etcétera, etcétera. Bueno, otro de los secuestradores es precisamente este señor Carlos Lanz, otro de las joyas que participaron en ese secuestro, que yo creo que uno de los crímenes más terribles que hay es el secuestro. De hecho, la esposa de William Franklin House, que se llamaba Donna, nunca me voy a olvidar, yo tenía como 12 años cuando ese secuestro, creo yo, se fue del país sin esperanza de encontrar a su esposo. Se fue diciendo que ella ya no tenía esperanza y que ya no quería seguir viviendo en Venezuela, pues después de lo que había pasado, porque de verdad que era una situación traumática. Bueno, el hecho es que hace 2 años desaparece Carlos Lanz y la versión que da la familia es que llegaron unos hombres armados, se lo llevaron, lo secuestraron, etc. Tarek da una rueda de prensa, el fiscal general de Venezuela, una rueda de prensa el miércoles donde sorprendió a todo el mundo porque dice que según las investigaciones del Ministerio Público y delaciones que hay, pues resulta que la implicada fundamental en el caso, la indiciada más importante, es la propia esposa, una joyita, que contrata a unos malandros, unos delincuentes de lo último, porque yo digo que hay niveles de delincuentes, pero esto es sórdido, Sodoma y Gomorra lo que hay aquí, ¿no? Total que asesinan a este hombre, no solamente lo asesinan, sino que se lo tiran a los cochinos para que se lo coman, etc. Enseguida, porque es el mismo miércoles, Diosdado Cabello, que tiene su programa los miércoles, hace un comentario muy particular. Con esto voy a comenzar. Me voy a ir de lo último, que es el comentario de Diosdado, a lo que pasó antes del comentario de Diosdado. Y ya les voy a explicar a ustedes por qué. Vamos a escuchar lo que dijo Diosdado y, por favor, léanle el lenguaje corporal. Nos quedamos con el Carlos Lanz, que prefirió morir de pie. Nuestro recuerdo, Carlos Lanz valiente. Ojalá que los que jugaron posición adelantada puedan reflexionar un instante y pedirle perdón a Carlos Lanz. Como Carlos Lanz, pocos revolucionarios, pocos, íntegro, vertical, de una sola palabra. A la verdadera familia de Carlos Lanz, nuestro abrazo. Pero además nuestra solidaridad por los gravísimos momentos que han vivido. La memoria de Carlos Lanz está brillando como el sol de esta patria. Nada ni nadie podrá manchar. Entonces mi guitarra, pero que crezca ya. Bueno, Iván, aquí hay que leer entre líneas este comentario de Diosdado. Porque él dice que nada ni nadie va a poder manchar el nombre y que aquí hay que, digamos que pensar que Carlos Lanz murió de pie,
porque la descripción que se hace en la rueda de prensa es terrible y uno de los sicarios explica que él no se quiso arrodillar cuando se lo pidieron, pero además imaginarse el momento en que se lo comen los cochinos es terrible. Pero él habla de los que jugaron posición adelantada, porque ahí hubo dos versiones cuando desaparece Carlos Lanz. Una de las versiones es que fue el propio gobierno que lo manda a desaparecer. Y entonces lo que corre por ahí es que a esta posición adelantada es la que se refiere Diosdado, por supuesto, a los que acusaron al gobierno, al régimen, de desaparecer a Carlos Lanz. Pero es que a la posición adelantada que se refiere Tarek William Saab en la rueda de prensa y que la menciona varias veces, no es a esa posición adelantada que acusa y señala al régimen. Es a la posición adelantada que acusa ¿a quién? ¿A quién acusa el régimen siempre cuando pasa algo, Iván? ¿A la CIA? ¿Al Mossad? Y a los paramilitares. Que yo creo que la CIA no existe, Iván. Yo creo que eso no existe. Yo creo que eso está es una fantasía que tienen en la cabeza. Porque desde que yo estoy chiquita, la acusación para rayar a la gente era: tú eres de la CIA. A mi papá le decían que era de la CIA. Esa es la acusación que yo siempre, desde que era chiquita, estoy oyendo. Yo creo que eso no existe, esa CIA, esa bendita CIA. Entonces, yo voy a compartir con ustedes las partes de esa rueda de prensa en las que Tarek desmiente específicamente que la tesis que desde el principio intentaron instalar acerca de que era la CIA, el Mossad, que es Israel, y los paramilitares, todos juntos, quienes habían secuestrado a Carlos Lanz. Vamos a colocar la primera parte que seleccionamos. Glenn Castellano admite en su delación él mismo haber participado del asesinato de Carlos Lanz por mandato directo de Maggie Kumari. No olvidemos, para identificar el personaje, que creyeron iba a tener la coartada perfecta diciendo que no, esto fue una extracción de mercenarios extranjeros del Estado sionista de Israel, de Estados Unidos de América. Creyeron que esa iba a ser su coartada perfecta. Aportada, una coartada perfecta que siempre fue burda y de ofensa incluso al propio Carlos Lanz. De seguro fue aportada esa coartada en su mente por esta persona acá conocida como Tito Viloria, de una antigua militancia en el Partido Socialista de Trabajadores. Se autocalificaba él mismo de troquista, por lo tanto manejaba el discurso, ¿verdad?, de presentar este hecho, porque yo estoy convencido, yo lo entrevisté a él, y yo le pregunto, ¿por qué crees tú que Carlos Lanz fue desaparecido y lamentablemente de seguro asesinado? Y él a sangre fría, obviamente pálido, y su rostro, su perfil, a pesar de que quería aparentar tranquilidad, estaba altamente nervioso, con el movimiento de piernas, con la resequedad en la boca, decía: no, sin duda fue una extracción de una potencia extranjera. Yo le digo, ¿cuál? Entonces tuvo la desfachatez de decir que fue el Estado de Israel, llevárselo y luego entregárselo, así tal lo dijo, a Canadá. Yo digo, dame las pruebas de eso, dame las pruebas, dame los elementos. ¿Por qué eso pudiese ocurrir con Carlos Lanz a sus 74 años de edad,
dedicado de hace mucho tiempo a la docencia, etcétera. Y refiere y dice, bueno, esa fue una pase factura, una venganza por él haber participado en el secuestro de William Frank Nihouse, que por cierto apareció con vida, no así el caso de Carlos Land. Yo le digo, mira, ¿tú crees que a 2 años de estos hechos tú vas a mantener esa versión? Y a mí, en lo personal me lo dijo, habían fiscales nacionales, habían funcionarios del 6CPC, del SEBIN, del GOES, dijo que sí. O sea, ¿cómo es posible que 2 años después Tito Viloria diga, aprovechándose que fue dirigente sindical, que es abogado, que esa fue, según ellos, la razón por la cual desapareció Carlos Land? Ahí Tarek Iván se refiere a que ellos creían que esa era la coartada perfecta. ¿Por qué lo creían? Porque eso es lo que siempre esgrime el régimen cuando quiere acusar de algo. Siempre es la CIA, el Mossad o los paramilitares. Y entonces mira además ese que... El imperio, exacto. Esa es la CIA, el imperio, ¿no? Que yo creo que en serio la CIA no existe. Eso no existe. Yo nunca he conocido a nadie que diga yo soy de la CIA o la CIA, ni he visto un edificio de la CIA. Yo veo el edificio del FBI y la cosa, pero la CIA ¿dónde está? Bueno, esa foto, fíjate el muñequito que muestra ahí, porque es que todos tienen un aspecto y ustedes van a ver la clase de gente, porque ese era el mejor amigo del muerto, del occiso, de Carlos Land, de la joya. Mira la foto de la joya, ¿no? Bueno, esa es la coartada perfecta, porque bueno, decimos que acusamos a los enemigos, a los que siempre acusa el régimen, y nos quedamos tranquilos con eso. Vamos a escuchar otro de los sonidos que escogimos, en las que se descarta y Tarek aclara, no fue el imperio. Vamos a escucharlo. Que en las comparecencias públicas que me tocó hacer, incluso en las publicaciones en nuestras redes sociales, y lo mantuvimos siempre, que la desaparición de Carlos Land de su casa había sido voluntaria. No había elementos de ningún tipo que revelasen que en el momento de su desaparición, previo a ella, hubiese ocurrido dentro de su vivienda un hecho violento. Supóngase usted, la rotura de la puerta, la entrada de personas encapuchadas o no, con armas largas, agresiones físicas a los miembros del núcleo familiar. Nosotros decíamos que nada de eso había ocurrido, sino que más bien la desaparición, la extraña y enigmática desaparición, había ocurrido de manera voluntaria, porque él salió, incluso cerró la puerta de su casa, le dio a la cerradura el toque de 2 veces y sale incluso con su arma, la cual usaba normalmente, sin que hubiese indicios en ese momento y posteriormente a su salida de un hecho violento, de un hecho de sangre, de que se hubiesen escuchado disparos, de que se hubiesen visto los vecinos, cuyas casas fueron todas revisadas, enfrentamiento alguno. Eso enojaba mucho al llamado comité de búsqueda, porque paralelo a lo que nosotros decíamos, comenzó entonces a presentarse una especie de línea paralela a nuestra investigación, diciendo que había sido un secuestro violento, que incluso había participación de mercenarios extranjeros. De mercenarios extranjeros. Ahí Tarek lo vuelve a descalificar la versión. Eso fue lo que no le gustó a Diosdado, ¿viste, Iván? Por eso es que Diosdado salió. No le gustó. Eso fue lo que no le gustó a Diosdado. Así es. Y porque morir de pie para Diosdado hubiera sido que hubieran sido los mercenarios extranjeros, la CIA que no existe, el Mossad y no los cochinos. Porque cochinos fueron los animales que se lo comieron y los que se lo llevaron.
Todos esos bichos. Un momentico, pero óyeme, pero también fueron cochinos los que después se comieron a los cochinos. Ajá, de eso vamos a hablar también. Pero vamos a escuchar al delator principal, que es el Glenn Castellanos. Ese es el amante de la esposa. Imagínense, este hombre de honor tenía una esposa que tenía esta clase de amantes, porque bueno, hay amantes de amantes también, ¿no? Entonces, porque también si a uno, por ejemplo, si a uno lo engaña el marido de uno con una tipa, entonces uno dice, coño. Pero entonces, vean el hombre con el que la mujer engañó a Carlos Lanz. El tipo atracador de banco, drogadicto, consumidor de cualquier cosa que se le atraviese, cualquier cosa, una alfombra, lo que sea que se le atraviese, el tipo se lo consume. Pero además, escúchenlo, narrar cómo hicieron las cosas. El tema de los cochinos, porque es que no solamente, como dice Iván, no solamente es que lanzaron los restos al cochino, sino que después se comieron el cochino en diciembre. O sea, terminaron comiéndose a Carlos Lanz de alguna manera. Pero lo peor de esto es la cara con la que el tipo cuenta todo, porque es que no les importa nada. Todo esto era el entorno de Carlos Lanz. Todo esto estaba alrededor de ese hombre honorable que ahora Diosdado dice que hay que recordarlo de pie como él era. Pocos como él, sí, eso sí creo yo que pocos como él. Poca gente tan basura como esta creo yo que hay. Poca gente tan poca cosa como esta. Vamos a escuchar a este acabatrapo que además se jacta de lo que hizo, porque la cara con la que él cuenta esto es una cara de orgullo de haber participado en una cosa como esta como protagonista. Él está orgulloso de lo que él hizo y de cómo lo hicieron. Porque además le tocó, esa parte no la escogimos porque ya era muy largo, le tocó una miniatura de la espada de Bolívar como trofeo de guerra. Entonces, él salió premiado con el crimen. Vamos a escucharlo. Buenos días. Hoy 5 de julio del 2022, son las 7:20 de la mañana. Voy a dar las siguientes declaraciones referente al tema. Sus datos. Mi nombre es Glenn Rafael Castellano Hernández, cédula 10726-356. Voy a hacer un resumen que tiene que ver con los acontecimientos de la desaparición de Carlos Lanz. 3 meses antes de que sucedieran los hechos, del 8 de agosto, yo hablé con la esposa, donde me solicita le busque, con la esposa, que es Maggi Kumari, que le busque 2 sujetos, 2 malandros, para desaparecer a un ciudadano, a un señor. Ella no me da detalles al momento. Yo hablo con los muchachos, los cuales uno tiene el apodo de bombero, el otro Pedro Basquetbol. Se coordina un dinero en dólares, $5,000 los muchachos. Ella, por el apoyo que le presté, me da $3,000 entre billetes de 50 y de $100. El día de los hechos, ella unos días antes entrega el dinero, un mes antes más o menos, 20 días antes, entrega el dinero, se le cancela a los muchachos, se monta la operación para el día sábado 8 de agosto, donde participa Tito Viloria, que lo invita a una reunión política en Mariara. Lo traslada en el Mitsubishi Lancer azul. De allí lo lleva por la autopista regional del centro, hacia Yagua. Es abordado por los 2 sujetos antes mencionados, una camioneta Explorer azul. Someten a Carlos, lo montan en la camioneta, lo amarran y amordazan.
es llevado con destino a la finca La Fortaleza en el estado Cojedes, vía El Baúl, propiedad de Tito Viloria. Ok, yo cargaba un Ford Fiesta balita, yo me regreso a Maracay, hago como me pidió Maggi Kumare que llegara al INSE, me voy en el carrito de mi compañera, un Festiva rojo desteñido, llego al INSE, estoy con ella un buen rato y luego me voy, salgo del INSE del Intercomunal, me dirijo a mi casa, cambio vehículo y me voy hacia el estado Cojedes. Cuando llego a la finca, está Carlos Lano, amordazado y amarrado, sentado en un bloque en una construcción que tiene dicha finca. De allí los dos muchachos que lo ejecutan, lo llevan a una fosa que habían preparado un día antes el capataz de la finca, de nombre Eli. En el trayecto le dicen a Carlos, viejo, ¿sabes que va para ese? Carlos no responde ni nada por el estilo. Cuando llegan a la fosa le piden que se arrodille, a lo cual Carlos se niega, recibe el primer impacto en la sien derecha y posteriormente le propinan el otro disparo. Inicialmente lo iban a enterrar en la fosa, pero después deciden desmembrarlo. Hicieron una cama de plástico, con plástico que venden por metro, lo pegaron 3 líneas de plástico de esa, meten el cuerpo de Carlos allí desnudo, la ropa la meten en una bolsa, los muchachos se quedan con un bolso pequeño que cargaba a Carlos en ese momento, proceden a desmembrarlo y dándoselo a los cochinos para que desaparezcan toda evidencia. Ocurrió eso, después hicieron como una guerra o un falso positivo, haciendo ver que había sido el Mossad, la CIA, a través de una empresa de unos generales venezolanos de nombre Protocol, para que habían negociado a Carlos Lano con el enemigo, o sea, con las potencias extranjeras, y era un pase de factura por el caso Nijau. Pero resulta que no, pues eso fue una obra endógena. El capataz Eli es uno de los que participa en la desmembración con un cuchillo y los dos matadores con machete, y se lo van dando a los animales que estaban en ese momento. Hasta cuando estaba activa esa cochinera, el último animal de eso, de lo que se comió a Carlos, lo mataron fue en diciembre, que era el único de ese momento que suceden los hechos. Bueno, ahí está, Iván. Entonces, ya ellos habían planificado echarle el muerto a la CIA, pero eso fue una obra endógena. Ahora se llama una obra endógena, ya sabes, ¿no? Cuando es de la casa, cuando es un crimencito de esos de casa, se llama obra endógena. Y entonces se comieron el cochino en diciembre. El cochino que no quedaron rastros. Fíjate que después que esto pasó, empezaron entonces a descalificar la investigación diciendo que los cochinos no se comían todas las partes del cuerpo y que eso era prueba de que esto era un montaje y que, porque ¿dónde estaban los huesos? Porque ahí tenía que quedar parte de los huesos y el cuento de tal. Pero hoy se publicó el video de la esposa del honorable Carlos Lanz. Porque yo te voy a decir una cosa, es que si un hombre es honorable, tiene que tener una mujer honorable. Porque la mujer del César tiene que, ¿cómo es que dice la cosa? Serlo o parecerlo, pero es que esta ni lo es, ni lo parece, nada. Miren a la mujer, porque el rollo fue porque ella quería corromperse y supuestamente él no la dejaba. Pero es que
el que habló ahora que ustedes vieron, que fue el que buscó a los matones, y el fulano Viloria, el Tito que aparece, que es la foto que muestra al principio Tarek, los dos eran amantes de la esposa del honorable. Los dos. Entonces, la señora hoy, o no sé cuándo grabó el video, pero hoy se publica la declaración de la señora. Vamos a verla y a escucharla. Iván, a la esposa del honorable Carlos Lanz. Claro, vamos a escuchar todo. A declarar mi situación en relación a la desaparición de Carlos Lanz. Efectivamente, 3 meses antes me contacto con Glenn Castellano Hernández, un delincuente confeso que estuvo preso en cárceles como Puente Ayala y Tocorón, pero que además mantiene relación con grupos delictivos, y le propuse una acción, el cual consistía en desaparecer a Carlos Lanz. Glenn Castellano me pide un dinero, el cual le entregué. Y posteriormente, el 8 de agosto del 2020, nos vimos aproximadamente a las 10:30 de la mañana para él ratificarme que ya había desarrollado la acción, utilizando como coartada la entrega de un libro. Paralelamente, nosotros creamos el Comité de Búsqueda de Carlos Lanz, Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz, como coartada para hacer denuncia, involucrando a la CIA, al Mossad y al mismo Estado sobre la desaparición forzada y secuestro político. Pero el discurso poco a poco se fue desgastando, hasta llegar un momento que el Ministerio Público, de manera eficiente, reactiva un conjunto de acciones que van depurando un conjunto de hipótesis y se perfila una mejor investigación y comienza a hacer unos interrogatorios con elementos que no se habían hecho hasta ese momento, lo cual nos arroja acciones como, por ejemplo, una línea telefónica, dichos interrogatorios, como dije anteriormente, que nos comienzan a atemorizar porque sabemos que nos íbamos a ver descubiertos. Efectivamente, así fue. Y el Ministerio Público me aprende a Glenn Castellano y él devela todo lo que se hizo. Por lo tanto, yo asumo la responsabilidad de lo que me compete. No, y ella felicita al Ministerio Público y lo aplaude. No, esto es demasiado. Y entonces fíjate que ella dice, no, nosotros tratamos de culpar al Mossad y tal, pero no nos resultó. Me faltó una parte del video, Iván, en donde insiste Tarek que trataron de decir que era la CIA y tal, pero no era. Vamos a poner esa partecita para completar el asunto. Este testimonio de un principalísimo actor participante del criminal y abominable hecho de haber secuestrado, asesinado y desaparecido a Carlos Lanz, nos ha revelado este sujeto Glenn Castellano, con antecedentes penales de asalto de banco, robo de vehículos, etcétera, no deja ninguna duda. Aquí los elementos de convicción, los elementos que hacen plena prueba, a pesar de que aún, oigan bien, continúan las investigaciones y no descartamos que hayan nuevos detenidos, nos revelan que se cae la coartada de la limpieza del INSS el día sábado, de querer, como Tito Viloria insistentemente me refería, que la versión que él todavía mantenía era que se lo había llevado al Mossad israelí con apoyo de la CIA y de paramilitares colombianos para cobrarle un hecho que había ocurrido a mediados de los años 70. Ahí está, Iván. Tarek insistió varias veces en la rueda de prensa en que este tema de la CIA, del Mossad,
como que se cayó el internet. Fue falso. Bueno, te estamos oyendo. Tu imagen sigue ahí, pero te estamos oyendo, Iván, que es lo importante. Tu voz es lo importante. Iván. ¿Ah? Ya, cobraste vida. Sí, ya. No, es que parece que el internet estaba medio fallando. Ah, Pero bueno, fíjate lo siguiente, Patricia. Yo estoy impresionado cómo habla Tarek William, la rapidez con que ellos supuestamente hicieron una investigación, ajá, y cómo hablan de que los secuestradores y asesinos son los delincuentes. Pero es que hay que delincuentes por todos lados. Y fíjate, cuando por lo menos están hablando de Carlos Lan, que lo ponen como angelito, ya vamos a sacar qué tipo de angelito era Carlos Lan. ajá, mira, ahí está mostrando toda esa gente, pero es que toda la gente que, yo digo que Tarek, además, Tarek escogió la foto más fea de todos esos peluchitos, ¿viste? Para mostrarla Bueno, no, ahí. yo lo que te iba a decir es lo siguiente. Yo he visto las entrevistas, las declaraciones que dio la señora, esta Maggie Kumare, y aparte de eso, he visto la foto, ¿no? Y realmente yo llegué a la conclusión que Carlos Lan tiene muy mal gusto, porque esa señora es horrible, ¿no? Pero mira, horrible, pero aparte. esto es que eso parece un circo, donde está la mujer barbuda, donde está de verdad que parece un circo. Pero es que además son criminales, tú sabes, porque hay criminales de criminales. Ahí hay uno que es hay un PRAN de Tocorón que participó en el crimen. ¿Sí? O sea, lo peor, pero además de eso es que ellos se rodean. De eso es que el chavismo Pero se precisamente, rodea. y eso es lo que quiero decirte, fíjate, ellos no echan el cuento completo, ellos están hablando, imagínate que el Glenn Castellano está hablando que a él le tocó contratar unos malandros, resulta que los malandros fueron compañeros de él en Tocorón, Claro. el fulano bombero Oso y el Pedro Basquebol, que él los contrató y él dice que le dieron $5,000 para los matones y 3,000 a él. Ese era el pago que le daban a él, o sea, él ganó más que ellos. Sí. Porque Pero tú viste que él tiene la boca torcida y se lo dijo a Tarek de la cantidad de droga que se ha metido. Claro. Ahora fíjate otra cosa. Y era el novio de ella. Con lo de la señora, ahorita que tú estabas hablando, que decía que no, que este era amante. No, ella no tenía 2 amantes. Ella tenía 3 amantes. Uno era Tito Viloria, el otro era Oliver Medina y el otro era Glenn Castellano. Eran 3 malandros porque la señora era una berrada sexual. Hay historias que han salido de la señora, que yo digo, bueno, pero ¿qué puedes esperar tú de las hijas cuando la mujer es así? ¿Y qué puedes esperar tú de lo que le pasó a Carlos Lan si él se rodeaba de esa gente? Él compartía con ellos y llegaron al extremo y lo cuentan con una desfachatez. Bueno, el último cochino nos lo comimos en diciembre, en las navidades pasadas. Pero es que además, entonces, cuando tú ves eso... El Tito Viloria es el que se lo lleva y él se va tranquilamente, Carlos Lan, con Tito Viloria, que era su amigo y era el amante de la mujer. O sea, ¿qué es eso? Eso es Sodoma y Gomorra. Entonces sale Diosdado Cabello molesto. Que Carlos Lan... Mira, Carlos Lan está como la historia esa del Santo Cachón. Lo tenía al lado y no sabía. Pero es que, pero no solamente lo que tenía al lado, o sea, porque suponte tú que era, bueno, la mujer le estaba montando los cachos con tremendo tipo, con un doctor, con una cosa, pero con tremendos malandros. Entonces, ¿cómo sale Diosdado? Diosdado salió molesto fue porque Tarek echó el cuento. Porque Tarek lo tiró para la calle. Yo te voy a decir una cosa. Sí, o sea, yo me imagino que Diosdado le dijo, pero ¿para qué tú hablaste si hasta ahora teníamos al tipo que era el héroe? El héroe, claro. El que estaba desaparecido. Entonces teníamos al tipo que la CIA se lo había llevado en un operativo, el Mossad y broma. Y entonces ahora tenemos al tipo que se lo comieron los cochinos.
Porque entonces la esposa que le montaba los cachos, ya estaba obstinada de que el tipo le decía, no sigas robando, mijita, que nos van a descubrir, no sigas robando. Y la tipa se obstinó y contrató al malandro, le dio plata al malandro de ella para que contratara al otro que también era de ella. Es una cosa horrible esto. Y eso pasa en Venezuela, Es que en Maracay. Entonces dime tú, Iván, entonces sale Diosdado, pero eso es lo que a mí me impresiona, porque Diosdado ahí estaba, y claro, todo fue el mismo diciendo día. que es un héroe de la patria. Sí, pero es que todo eso fue el mismo día, entonces Pero Diosdado, a fíjate Diosdado lo que una le dio cosa, rabia fue eso. yo me acuerdo de un refrán que decía mi abuelo, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, Carlos Lang también tenía su remoquete, porque fue secuestrador de banco, perdón, asaltante de banco, fue secuestrador, secuestró a Nijao y no estaba solo en ese secuestro, porque resulta que todos los que participaron en ese secuestro, todos fueron premiados. Ahí estaba David Nieves, ahí estaba, que fue diputado, Marelis Pérez Marcano, que fue diputado, ahí estaba Jorge Rodríguez Padre, ahí estaba el exministro de Educación Héctor Navarro, ahí estaba Alejandro Toledo, que fue el alcalde de La Guaira, ahí estaba Juan Barreto, y lo que me contó el amigo, el pana Mario de Nigri, el jueves que estábamos almorzando, que también estaba metida Blanca Cao, y todos fueron premiados. Pero si es por eso, fíjate lo siguiente, Carlos Lang tenía sus dos alias, alias Fran Sánchez y alias Carlito Zárraga. Entonces lo ponen que él se dedicó a la educación, porque era sociólogo, pero él asaltó banco. Él formaba parte de una unidad táctica de combate para atacar a policía y a todo el mundo. Él lo metieron preso en varias oportunidades, no solo por el secuestro de Nijao. Aquí, mira, el 1 de marzo del 69 participó en el asalto al Banco del Caribe en Guacara, Estado Carabobo. Detenido el 2/9 del 69 por la Policía Municipal, armado y remitido a la DICIN. Detenido por la PTJ el 12/12 del 69 en El Sombredo, en el estado de Guárico, por un asalto a un banco, pero un asalto frustrado. Entonces él vivía en eso, porque los que recuerdan algo o investigan la historia de estos héroes de la izquierda venezolana, todos eran asaltantes de banco, de eso se mantenían. Mira, cuando el secuestro de Nijao, ellos recibieron un aporte primero como que fueron de 100.000 bolívares, pero después pagaron 20 millones, que dicen la mala lengua de los héroes de la izquierda, que con esos reales se quedó la viuda de Jorge Rodríguez. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de delincuentes. ¿Por qué? Porque cometieron delitos, asalto a banco, amedrentamiento. O es que la gente no se acuerda, algo que yo saqué hace tiempo, de Adina Bastidas, que era de ese mismo grupo. Adina Bastidas, cuando llegó a vicepresidenta, pero cuando era guerrillera, asaltaba a las personas cuando le pagaban sus liquidaciones. Sí, pero entonces, mira, estamos Iván, hablando. lo que pasa es que para ellos, todas esas cosas son motivo de orgullo. O sea, los asaltaban bancos porque supuestamente era dinero para hacer su revolución. Para ellos, para Diosdado, eso era motivo de orgullo. Para Diosdado, Es lo que que te no es voy a motivo de resumir algo. Para tú ser un revolucionario, tú tienes que tener prontuario. Si tú tienes prontuario, tú calzas en la revolución. Lo que Diosdado le molestó es que Tarek confesara que ese tipo tan bravo, que atacaba bancos y no sé cuánto, con un fusil, terminara ahí en una cochinera porque la esposa lo enredó junto con los amantes y terminó así. El tipo tan bravo que era, que tú sabes, el atracador de bancos, el guerrillero y broma, mira cómo terminó en una cochinera. Eso fue lo que le dio rabia a Diosdado, que Tarek confesara. Eso fue lo que pasó. Bueno, y fíjate lo siguiente, Carlos Lang, que estuvo en los grupos de la izquierda armada en los años 60, bueno, él en lo que gana Chávez se pega con la revolución. Bueno, trabajando ellos. yo en el Fondo Único Social, él se reunía con Fariña y se echaba tragos ahí en la avenida Andrés Bello. O sea,
ya se daban vida desde que llegaron a la revolución. Por eso es que tú ves que la esposa de Carlos Lang tenía el nivel de vida que tenía y sacaba dólares a diestra y siniestra para mandar a matar, para buscar objetos sexuales como los niños que contrataba a su hacienda, tenía propiedades en su casa, porque todos llegaron para robar. O sea, cuando tú ves por lo menos que han sacado la riqueza que ostentaba el presidente de puesto de Sri Lanka, que sacan los carros, bueno, si revisan aquí va a ser peor, porque aquí la cosa es mucho más descarada. Y estamos pasando por situaciones similares a las que pasan en muchos países donde comunistas depravados, de mente, de ideología, llegan al poder. Bueno, ahí lo que dicen es que el motivo por el cual ella lo manda a matar es que él se oponía a que ella siguiera cometiendo hechos de corrupción en el INSE, porque ella era directora del INSE del estado Aragua. Yo me imagino que él le diría, mira, mejor es robar un banco, no te sigas corrompiendo, porque mejor es hacer dinero robando bancos, pero no te sigas corrompiendo. Vamos a ir a un corte. Ok, tuvo que llegar a esta situación, que lo mataran, entonces para que dijeran que Carlos Lang no estaba de acuerdo. Mira, la señora solo era de delincuente, era una de paz y tal. Era un loco de carretera que andaba con delincuentes, y este es el tipo de dirigentes que usa la revolución y que le dan cargos en la administración pública. ¿Cómo tú vas a esperar una gestión honesta, sana, cuando lo que tienen es un delincuente, Samuro cuidó carne? Entonces tienen que robar. Por eso la riqueza de esta mujer. Y fíjate el nivel de depravación, Patricia, que la cosa llega y están involucradas la hija de Carlos Lang y hasta la hijastra. No, porque Tarek dijo hoy que no estaban involucradas, que las investigaciones dieron con que ellas no tuvieron nada que ver, pero bueno, ya se sabrá. Bueno, que se lo diga a Glenn en castellano, que fue el que vulgarmente, como dice, le echa paja. Esto pica y se extiende. Ojalá haya un periodista que pueda visitar a esta señora en la cárcel y por favor pregúntele, ¿dónde conoció a Carlos Lanz? Mira, Patricia, lo que pasa es que cuando esta gente cae en desgracia, aquí todo el mundo habla. El régimen trata de tapar las verdades, pero tú te creías que Glenn Castellano, que ha estado varias veces preso, va a caer preso él solo. Y él lo aclaró. No, yo no lo maté, yo estuve ahí, yo vi. Y después le echamos la carne a los chinos y después nos comimos los cochinos en diciembre. ¿Tú te crees que él solo va a cargar con eso? Porque si él dice, bueno, pero tú eres el amante de Mike Kumare. No, a lo mejor sale y dice, no, fulano y mengano también eran amantes. Porque hay que leerse todas las historias que están saliendo de realidades de lo que están diciendo ellos mismos. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.